Cristo vino por amor de mí, es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí. Oh Salvador eterno, loores doy a ti. Cantemos el himno número 15. Cantaré a Cristo por su gran amor, como vino para ser mi Salvador. Tan humilde fue el lugar en el pueblo de Judá, donde Cristo vino por amor de mí. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí. Oh Salvador eterno, loores doy a ti. Cantaré a Cristo quien en humildad obró siempre la divina voluntad. Los enfermos él sanó, a los muertos levantó, a los pobres él colmó por su bondad. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí. Oh Salvador eterno, loores doy a ti. Cantaré a Cristo quien murió por mí, cantaré lo que él ha hecho para mí. Mis pecados él llevó, mi perdón y paz compró, siempre cantaré su dulce nombre, sí. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí. Oh Salvador eterno, loores doy a ti. Padre, en nombre del Señor Jesucristo, en nombre de aquel a quien cantamos, agradecidos por la salvación que hemos tenido a través de ese sacrificio, queremos encomendar a ti en esta noche el culto de predicación para que el Señor Jesucristo sea anunciado con denuedo, sea anunciado con la dignidad que Él merece, habiendo efectuado tu voluntad, habiendo redimido a los que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo y habiendo resucitado y sido puesto en la majestad en las alturas. Rogamos porque Él sea predicado aquí y las personas que no le conocen, las personas que han oído de Él hasta el día de hoy, hoy le oigan y perciban en las palabras tuyas de tu libro algo distinto que les lleve al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Encomendamos así el culto en el nombre mismo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a iniciar hablando acerca del Señor, leyendo en la epístola a los Hebreos, el primer capítulo, hablando palabras solemnes acerca de Él, acerca de lo que Él es. Dice el primer capítulo de Hebreos, desde el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pasemos ahora al Evangelio de Juan, el primer capítulo también, el versículo 1, que dice acerca del Señor Jesucristo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, en Filipenses, capítulo 2, versículo 6, al final del versículo 5 dice, Cristo Jesús. El versículo 6 continúa, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor bendiga y prospere la lectura de su palabra. Amén. Hemos leído distintas porciones que todas exaltan la naturaleza del Señor Jesucristo. Todas exaltan la posición en la cual Él está. Él está en lo sumo. Él fue puesto en la sumidad. La majestad pertenece al Señor Jesucristo. Vemos en Hebreos que habla de Él como el heredero, pues Dios, por los profetas, ya había destinado a aquel que iba a ser el heredero de todas las cosas, aquel que iba a ser el dueño de toda la creación, porque como hemos leído, todas las cosas por Él fueron hechas. Y también sabemos, por lo que vemos en Filipenses, que todo este proyecto de Dios es para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo, aquel a quien anunciamos, aquel de quien tú estás oyendo, no fue un hombre cualquiera. Nosotros leemos en Hebreos acerca de su humanidad como el Hijo. Leemos en Juan acerca de su divinidad como Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo es el mismo Hijo y el Hijo es el mismo Señor Jesucristo. En estas tres porciones se le dan estos tres nombres: el Hijo, el Verbo, el Señor Jesucristo. Y vemos también que hace referencia a un nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que todos confesarán en el fin de los tiempos, y la persona bajo la cual todos han de arrodillarse y postrarse, reconociéndola como el Señor. Este es el Señor Jesucristo, Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Y este Verbo, y esta persona, y este Dios, leemos, se hizo carne, habitó entre nosotros, habitó en un cuerpo semejante al nuestro en las limitaciones, pero sin dejar de velar su divinidad. Y en Él nunca hubo pecado. Esta persona perfecta y santa mostró la gloria de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios y el amor de Dios. Mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, mientras Él ejercitaba su ministerio aquí, Él lo que hacía era servir al hombre. Estamos hablando de Dios que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y esto era algo de lo cual Dios no tenía necesidad de hacer, porque Dios no tiene necesidad absoluta de nada. Si Él ha hecho esto, es por su buena voluntad, por el puro afecto de su voluntad de poder acercarse al hombre y dar por medio de la persona de su Hijo acceso al cual teníamos prohibición, porque por nuestro pecado estamos destituidos de la presencia de Dios. Nosotros como seres pecadores, como inmundos delante de Dios, no tenemos lugar en su santidad. No tenemos manera de poder acercarnos a Él, a este Dios tan santo, de la cual la palabra hace referencia a que tanta es su santidad, que si alguien lo viera, moriría. Así de perfecto, así de solemne, así de sublime es Dios. Y para poder acercarse a nosotros, Dios se hizo carne.
y haciéndose carne, vemos que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Si el Señor Jesucristo ahora está exaltado hasta lo sumo, con el nombre que es sobre todo nombre, lo fue a través de una victoria. Y esta victoria fue a través de su muerte en la cruz, de haberse dado a sí mismo a los pecadores, para que Él pudiese ser muerto en el momento de la crucifixión, cargando el pecado de toda la humanidad. De manera que todo aquel que en Él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto fue a través del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice que anunciamos a Cristo y a este crucificado, la importancia de la cruz de Cristo. Porque la cruz, dice la palabra de Dios, es nuestra paz. A través de su muerte hubo la absolución de nuestra deuda con Dios. El pecado, amigos, como dice la Escritura, debe ser pagado. La paga del pecado es muerte. Son versículos que están claramente plasmados en las Escrituras y que son anunciados noche tras noche. Y estos tienen un valor más allá de simples palabras. Nosotros todos hemos pecado contra Dios y Dios ha de juzgar el pecado dando el juicio eterno en el infierno. Quisiera decir, como también leemos en Mateo capítulo 25, cómo Dios ha creado el infierno, pero no para los hombres. Lo creó para el diablo y sus ángeles, dice las Sagradas Escrituras. A ese lugar es donde han de ser lanzados los que se rebelaron en el principio contra Dios. Y nosotros, la humanidad, aquella que Dios creó para su gloria, también ha pecado de la misma manera. Porque, amigos, cuando pecamos, manifestamos nuestra naturaleza y nuestra rebeldía en el pecado original de la desobediencia. Dios manda hoy y manda siempre a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué hay que arrepentirse? Porque hemos pecado contra Él. Y Dios ha establecido un día en el que ha de juzgar el pecado y ha de erradicar el pecado. Y las personas que entonces no se hayan arrepentido de sus pecados han de ser erradicadas junto con el pecado. En el infierno está el estado eterno. No es un cuento, es algo real. Es algo que el Señor Jesucristo mencionó muchas veces. Y allí han de estar por toda la eternidad aquellos que no se arrepintieron de su rebeldía contra Dios. Pero Dios, en su infinito amor, ha dado un medio de nosotros ser perdonados de ese pago, el Señor Jesucristo, a través de su muerte en la cruz. Porque Él, cuando resucitó, como dice Romanos, fue declarado Hijo de Dios con poder. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es Dios por su resurrección. De esa manera Dios mostró aprobación al sacrificio. Todo el mundo conoce acerca de Cristo. Nadie puede negar acerca de su existencia. Nadie puede negar que Él habitó en la tierra. Lo que algunos puedan negar quizás es su divinidad, de lo cual, sin embargo, hay evidencias en el testimonio de aquellos a quien Él instituyó como apóstoles, quienes anunciando el Evangelio dieron su vida por el Evangelio, dieron su vida por el Señor Jesucristo, manifestando que ellos verdaderamente creían porque sabían que Cristo había resucitado. Y créalo usted también, Cristo ha resucitado, Cristo vive. Y como leemos en Romanos, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Él ha de ser glorificado, como leemos en Filipenses, con el nombre que es sobre todo nombre, en el cual todas las naciones, todas las personas, incluso los demonios y el diablo, que negaron la majestad y la soberanía de Dios, han de confesar que Jesucristo es el Señor. Amigo, a Él le anunciamos hoy para que usted crea en Él, para que usted crea no en una persona, sino en el mismo Dios que ha dispuesto a su Hijo para que crea en Él y viva eternamente. Porque todas las promesas y todo lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo, promete hacerlo también en nosotros. El libro, en la epístola de Efesios, dice algo muy interesante.
que nosotros, de la misma manera que Cristo resucitó de los muertos, hemos también resucitado para vida. Porque la persona que está en sus delitos y pecados, que no se ha arrepentido, está muerta. Está muerta en sus delitos y pecados. Y Dios quiere dar vida. Quiere dar vida a las personas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando hablaba palabras, las personas podían comprender que estaban oyendo palabras de vida eterna. Esto es lo que el apóstol Pedro declaró cuando el Señor Jesucristo les preguntaba si ellos también se iban a ir. ¿A quién iremos?, dijo el apóstol Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Y todo aquel que quiera vivir ha de acercarse a Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente el nombre del Señor Jesucristo. Y estas verdades preciosas, plasmadas en las Escrituras, las anunciamos porque las hemos creído, las hemos recibido y ahora vivimos también en el poder de aquel que resucitó al Señor Jesucristo, dándonos estas preciosas promesas que Dios ofrece al hombre, a todos los hombres en todo lugar, para que las reciban y para que vivan y no se pierdan eternamente en la condenación, porque no es esa la voluntad del Señor. Cuando el Señor Jesucristo habló acerca de lo que se conoce como el juicio de las naciones, Él tenía a su derecha y a su izquierda dos grupos de personas. Tenía ovejas y tenía cabras. A los de la derecha les decía que habían de entrar en la heredad, aquellos amados por el Padre. A los de la izquierda que iban a ser lanzados al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. De manera que en ese momento se estaba manifestando otra vez que la voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Es que todos puedan ser ovejas, amados hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios, sino aquellos quienes son declarados por la voluntad del Señor. La adopción de hijos de Dios es obra de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer, que usted pueda hacer para recibir tal honor, tal título. Hijo de Dios, siervo de Dios, amado de Dios. Esto es para todos los que obedecen a su voz y a su llamado de amor que dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Tiene de qué arrepentirse. Su pecado no es solo contra usted o contra los demás o contra sus seres queridos, es contra Dios. Así expresó el salmista David cuando dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es lo primero que necesita reconocer, que ha pecado contra el Dios que le creó, el Dios que, como dice la Escritura, con amor eterno le amó. No solamente ha pecado contra Él, sino que hasta el día de hoy ha sido rebelde a su llamado de arrepentimiento. Dios quiere que se arrepienta. Dios quiere que viva y cumplir en usted aquello por lo cual lo ha formado desde antes de la fundación del mundo, aquello por lo cual desea darle vida eterna, habitar en las glorias venideras que han de manifestarse en los hijos de Dios, para que usted no sea parte de aquellos cabritos, no sea parte de aquellos quienes han de sufrir el castigo del juicio justo de Dios, de ser lanzados al lago de fuego, sino de formar parte de la familia de Dios, como está escrito en Efesios. Crea en el Señor Jesucristo, en este Hijo, en el Hijo de Dios, en el Verbo hecho carne, en Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. El Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. Le damos la bienvenida a los presentes que aceptaron la invitación para escuchar el precioso mensaje del Evangelio. Vamos a cantar el himno 566. Algo de lo que hablaba nuestro hermano. Dice la primera estrofa: desde la gloria el Salvador vino a morir por el pecador.
hasta la cruz, fue con gran amor, Él murió por mí. Vamos a cantar todo el himno 566. Desde la gloria el Salvador vino a morir por el pecador, hasta la cruz fue con gran amor, Él murió por mí, Él murió por mí, Él murió por mí. Canto con gozo de mi Señor, Él murió por mí. Cristo pagó todo a mi favor, obra costosa del Redentor, ya perdonado no soy deudor, Él murió por mí, Él murió por mí, Él murió por mí. Canto con gozo de mi Señor, Él murió por mí. Grata noticia de salvación, ya no veré la condenación. Cristo llevó toda transgresión, Él murió por mí, Él murió por mí, Él murió por mí. Canto con gozo de mi Señor, Él murió por mí. Quisiera leer en el Evangelio según Lucas, ese es el tercer Evangelio, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19. Es una historia que el Señor dijo a una multitud. Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta acá, que el Señor prospere su palabra. Amén. Bueno, apreciado oyente, esta es una historia que el Señor dijo, en donde Él, podríamos decir, Él recorrió el velo, la cortina. Aquí el Señor nos está mostrando lo que hay después de la muerte. Interesante que las dos personas que cita aquí en esta historia verídica, ambos murieron. Pero ambos estaban en distintos lugares. Pero quisiéramos, con la ayuda del Señor, hablar tres cosas de manera muy sencilla, porque el Señor aquí habla de un hombre rico. Y quisiéramos, con la ayuda del Señor, decir tres cosas que vemos en esta historia que el dinero no puede comprar. El Señor aquí habla de un hombre rico. Y era de tal manera, tan rico este hombre, que dice la palabra de Dios que se vestía de púrpura y de lino fino. Y apreciado oyente, bueno, no sé si aquí en este lugar hay alguien con el color morado, pero en los tiempos del Señor el color púrpura era un color real. Era tan escaso que solamente los reyes podían vestirse con este color. Este hombre era tan rico, apreciado oyente, que se podía vestir como un rey. Se vestía de color púrpura y de lino fino. Y dice la palabra de Dios que hacía cada día banquete con esplendidez. Pero llama la atención que esta persona murió. Se descuidó en esta vida. Vivió solamente para acá, sin pensar en la eternidad. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Este hombre no se preparó. Vivió solamente aquí. Y me llama la atención que este hombre, estando allá en el Hades, en un lugar de tormento, él dice que él habla con Abraham, y él le dice a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre, porque tenía 5 hermanos para que les testificara. Llama la atención que este hombre, a pesar de ser un hombre tan rico, no hace referencia de esposa ni de hijos, ¿verdad? Solamente habla de 5 hermanos. Y eso es lo primero que quisiera resaltar. Mira, apreciado oyente, el dinero puede comprar una tremenda mansión, pero el dinero no puede comprar un hogar. Este hombre tenía muchas riquezas, pero no tenía una verdadera familia. Mire, apreciado oyente, nosotros estamos aquí para animarle a que usted pertenezca a una gran familia, a la familia de Dios. Para eso estamos aquí, anunciándole a usted el Evangelio, anunciándole del Señor Jesucristo. Mire, apreciado oyente, ¿sabe? Se dice por allá afuera una gran mentira. Se proclama: todos somos hijos de Dios. Pero así no dice la palabra de Dios. La palabra dice en el Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 11: mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, a estos hijos de Dios, a estos que se han arrepentido,
y han venido a pertenecer a esta gran familia. Él le dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Preciado oyente, el dinero no puede comprar una familia. Pero Cristo, quien le anunciamos, quien murió en una cruz, quien hizo la obra de la redención del pobre pecador, mire, Él le puede hacer usted miembro de una familia celestial. Este hombre tenía muchas riquezas, pero no podía comprar un hogar. Para eso se anuncia el Evangelio, para que usted lo reciba a Él. ¿Cómo puede usted formar parte, ser hecho hijo de Dios? Dice, mas a todos los que le recibieron. Es recibir a Cristo. Es tener un encuentro personal, amigo. Es nacer de nuevo, nacer de lo alto. Es recibirle y creer en su nombre. Pero no solamente este hombre no podía comprar una familia, claramente aquí este hombre no podía comprar la salvación. Este hombre se perdió, amigo. Dice la palabra de Dios que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso es una frase muy judía para el paraíso, el cielo. Para allá fue llevado a Lázaro. Pero dice, murió el rico y fue sepultado y alzó sus ojos en el Hades, estando en tormentos. Tenía tantas riquezas en este mundo, pero no podía comprar la salvación. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Preciado oyente, la salvación que se te ofrece a ti en esta noche, la vida eterna ya en los cielos. Como dice aquí Abraham a este hombre, el consuelo eterno, porque él le dice que Lázaro estaba siendo consolado allí. Un lugar donde no hay lágrimas, donde ya no va a haber lloro. Mire, apreciado oyente, es algo que no se compra con dinero. Es algo que Cristo ofrece gratuitamente a todo aquel que le acepta a Él como Señor y Salvador. No se compra. El apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, o cosas corruptibles de esta vida, sino con la sangre preciosa de un cordero. Es escrito. Amigo apreciado oyente, la salvación se te ofrece a ti gratuita. Mire, Lázaro aquí no tenía nada. Era un mendigo. Ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. No tenía ni siquiera para subsistir correctamente. Pero apreciado oyente, Lázaro fue salvo. Y entendemos por lo que significa Lázaro. Lázaro significa Jehová socorre. Y la Biblia dice, Jehová socorre a los que le temen. Lázaro un día temió a Dios, obedeció a Dios de todo corazón y creyó en el Hijo de Dios. Y él fue salvo. No tenía nada aquí, pero es que la salvación no se compra con dinero. La salvación se obtiene por la fe. Por fe. Un simple acto de fe que tiene que hacer el pecador, arrepentido de sus pecados y recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador personal. Mire, hace algunos meses me llamó la atención que vi en un libro de anécdotas, podríamos decir, los últimos 3 deseos de Alejandro Magno.
Alejandro Magno dice la historia que fue un emperador griego que conquistó prácticamente todo el mundo. Murió a los 33 años de edad. Dicen que si ese hombre hubiera vivido más, hubiera conquistado todo el mundo. Y dicen supuestamente esa anécdota que ese hombre antes de partir, él pidió 3 deseos. El primer deseo que él pidió es que su ataúd fuera llevado por los mejores médicos. Y los siervos le dijeron, ¿por qué? Y él dijo, para que la gente pueda aprender que ni los mejores médicos pueden dar un minuto más de vida. Y el segundo deseo que dijo aquel hombre fue que cuando él fuera para el ataúd, sus siervos tiraran monedas de oro. Y los siervos volvieron a preguntar, ¿por qué? Y aquel hombre dijo, para que la gente pueda entender que a pesar de todas las riquezas en este mundo, no se podía llevar nada para allá. Y el tercer deseo que dijo aquel hombre, según esa anécdota, fue que le hicieran a los lados del ataúd unos huecos para que él pudiera sacar sus manos. Y la gente pudiera ver las manos yendo hacia el ataúd. Y los siervos preguntaron, ¿por qué, Señor? Y aquel hombre dijo, para que puedan entender que a pesar de tener el mundo en la mano, yo me voy con las manos vacías. Este hombre era riquísimo, pero apreciado oyente, cuando él pasó a la eternidad, no se llevó nada de este mundo. Pero la tercera cosa que este hombre no podía comprar y llama mucho la atención, que él le dice a Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Ha usted metido su dedo en un vaso de agua, apreciado oyente? Si usted mete su dedo en un vaso de agua y usted la saca, ¿sabe cuánta agua queda en el dedo? Queda una sola gotica. El dedo, meterlo en el vaso, no puede sino agarrar solamente una simple gota. Este hombre era tan rico, podía comprar muchas cosas en este mundo, pero estando en la eternidad no podía comprar ni una simple gota de agua. Mira, apreciado oyente, le animamos a creer en el Señor, a no perder su alma. Todos aquellos que se pierden, apreciado oyente, por el pecado de la incredulidad, no querer creer, no querer aceptar lo que dice Dios en su palabra. Mire, este hombre estando en el Hades, Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Eso es una referencia a la Biblia. ¿Sabe qué dijo este hombre? No. Ese hombre pasó toda su vida negando la palabra de Dios. Y estando allá en tormentos, él seguía diciendo, no, no. Tiene que ir alguien del otro lado para que ellos se arrepientan. Crean en el Señor. Crea en Cristo como su Señor y Salvador. No pierda su alma. La salvación no se compra, amigo. La salvación se obtiene por fe. Hoy en la tarde, allí en la clase bíblica, un hermano hacía hincapié. La salvación es gratuita, pero eso no significa que no cueste. La salvación costó la vida del eterno Hijo de Dios. Apreciado oyente, eso es lo que cuesta la salvación de un alma, la vida de Cristo. Ojalá usted en esta noche se arrepienta y crea en Cristo como su Señor y Salvador personal. Que Él le ayude y que Él prospere su santa palabra. Amén. Amén.
Vamos a cantar del himno 57. Dice, hablando de la eternidad, dice, francas las puertas se encontrarán, unos sí, otros no. De alguien las glorias sin fin serán. Y aquí está una pregunta, ¿y tú y yo? Calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor. Unos tendrán celestial hogar. ¿Y tú y yo? Vamos a cantar las 3 primeras estrofas del 57. Las puertas se encontrarán, unos sí, otros no. En las glorias sin fin será, y tú y yo, y tú y yo. Calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor. Unos tendrán celestial hogar, y tú y yo, y tú y yo. Fieles discípulos de Jesús, unos sí, otros no, logran corona en vez de cruz, y tú y yo, y tú y yo. Mora el Rey en gloriosa luz, con él no puede haber dolor, que alguien ella está beatitud, y tú y yo, y tú y yo. Llegan a tiempo pasando bien, unos sí, otros no, unos las puertas cerradas ven, y tú y yo, y tú y yo, ciegos y sordos hoy nada creen, han de lamentar tan lejos. El que desdeñan será su juez, y tú y yo, y tú y yo. Vamos a leer en la segunda carta escrita por el apóstol Pedro. Carta escrita por el apóstol Pedro, la segunda carta escrita por el apóstol Pedro. Capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 16. Pero no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una referencia más en Lucas capítulo 4.
Lucas capítulo 4, versículo 16. Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino, hablando del Señor Jesucristo, dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dejemos hasta aquí la lectura esperando que Dios prospere su palabra. Amén. En el mismo momento en que la creación se dio, la palabra de Dios nos indica que el Espíritu de Dios ha estado actuando sobre toda la creación. Dice allí que estaba y se movía sobre la faz de las aguas en aquel momento en que Dios estaba ordenando todas las cosas. Y así ha venido operando el Espíritu de Dios. Y dice que llegó un momento cuando determinó Dios traer el diluvio sobre la tierra. Él dijo que iba a poner límite a la habitación de los hombres. Viendo la maldad que había crecido en la humanidad, dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Y el apóstol Pablo, hablando en Atenas, dice que él prefijó el orden de los tiempos y puso un límite a la habitación de cada quien. Ya usted ha escuchado de aquellos dos hombres, aquel rico, que ni siquiera se da su nombre, porque la memoria del impío perece en su muerte, porque ya no hay esperanza. Ya no tiene ningún valor o importancia. Lo que tiene por delante es la condenación eterna. Y es tal la miseria de un hombre o una mujer en el pecado, que al pasar a la eternidad ni el nombre es mencionado. La memoria del impío perece. Pero aquel Lázaro, ese sí había puesto su confianza en Dios. Allí está. No solamente marcado en aquella historia que estaba relatando el Señor, sino como dice el mismo Señor allí en el Evangelio de Lucas, más adelante, su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Allí sí hay esperanza, hijo, heredero y coheredero de Dios, esperando simplemente la resurrección para ser transformado a la semejanza de la gloria de Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha redimido de toda lengua, pueblo y nación. Él pagó la deuda. Y una persona que se aferra a esa obra, que recibe a Cristo como Señor y Salvador, dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, todo esto es producto ¿de qué? De la obra del Espíritu. El Espíritu Santo, aquel que se movía sobre la faz de las aguas, aquel que se movía sobre la faz del abismo allá al inicio, aquel que ha venido obrando a través de las edades, y como ha sido expresado en esta noche, Dios habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, hombres santos inspirados por Dios para presentar la palabra de Dios al mundo. En este tiempo lo hace a través de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Y el Señor, comenzando su ministerio, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para venir a dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Y todo lo que está señalado allí ilustra al hombre en su pecado. Libertad a los cautivos, cautivos del pecado, esclavizados, cegados por el pecado. Dice que el pecado engaña al corazón del ser humano, haciéndole ver en un espejismo que así puede alcanzar la felicidad, que así puede alcanzar llenar el vacío que hay en sí mismo, pero termina como aquel hijo pródigo, deseando hasta las algarrobas de los cerdos. Porque el pecado lo único que va produciendo en el ser humano es deterioro moral. Va dañándolo, degenerándolo, y el temor se va perdiendo y la persona va adentrándose más y más en el pecado, tratando de saciarse. Es como aquel que toma agua salada para quitar la sed. Lo único que consigue es tener más sed. Así es el pecado. Pero dice la Escritura que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Aquel que opera en los hijos de desobediencia. El pecado es un símbolo de ese espíritu de desobediencia. Y está nublado, no ve, no entiende. Está ciego, y la única forma de llegar a tener luz es cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en aquella persona. La Escritura nos dice, el mismo Señor Jesucristo lo declara, y Juan lo plasma inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor dijo que vendría el Espíritu Santo y Él os guiará a toda la verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Es el Espíritu Santo el que nos revela a Cristo, el que nos permite ver con claridad la obra de la cruz. Mire, tal vez para usted hasta hoy el Señor Jesucristo es un personaje histórico, alguien que murió hace más de 2000 años, y tal vez lo ve con respeto, pero todavía usted no lo ha hecho su Salvador, porque está cegado por el pecado. Y el Espíritu Santo hoy quiere abrir su entendimiento, convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Entender que hemos ofendido a Dios, aceptar su condición. Soy un miserable pecador. Mis acciones han ofendido a Dios. Merezco el juicio eterno. Pero también le muestra la misericordia de Dios. Como ha dicho aquí y lo hemos leído el apóstol Pedro, Él nos ha mostrado preciosas y grandísimas promesas para que, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, lleguemos a conocer esa nueva naturaleza divina que Él quiere plantar en nosotros. Ese es el Espíritu Santo obrando allí. Tal vez para usted el estar aquí escuchando este mensaje fue sencillamente una invitación casual. Tal vez sencillamente para complacer a alguien, a algún familiar, a algún amigo. Tal vez porque sencillamente decidió hoy vamos a ir allá a la iglesia a escuchar algo de la palabra de Dios. Pero ¿sabe usted cuál es la realidad de ello? El Espíritu Santo le convocó a usted en esta noche.
Él es el que viene trabajando en usted. Él ha venido hablando muchas veces y de muchas maneras. Él ha venido tratando con usted a través de su palabra, pero también a través de vivencias, a través de testimonios vivenciales que le muestran que Él le ama y le quiere salvar. Y es tanto así que hoy usted está aquí escuchando la palabra de Dios. Ese es el fiel testimonio que el Espíritu Santo está actuando. Él sigue operando en usted. Pero como hemos citado, no estará el Espíritu de Dios permanentemente y por siempre insistiendo con usted. Habrá un momento, un límite. Dios es grande en misericordia. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Él no quiere la muerte del que muere. Él es paciente para con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa paciencia, esa misericordia tiene un límite. Y usted no puede estar jugando con eso. Hoy usted tiene oportunidad. La palabra de Dios misma nos indica la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu de Dios utiliza la palabra y quita el velo y nos hace entender nuestra situación delante de Dios y nos abre la puerta. Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Allí está la puerta de salvación abierta hoy. Y el Espíritu de Dios está allí, obrando, llevándolo a Jesucristo. Él quiere darle salvación. Él ha venido tratando con usted. Usted tiene que prestar atención. Allí en Hebreo hay un versículo muy contundente. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué podrá decir un hombre frente al Señor después de haber escuchado el Evangelio? Después de vez tras vez Dios habiéndole hablado, ¿qué le puede decir? Aquel rico, ¿qué podía decir? Fíjense que él ni siquiera se excusó. Él no buscó excusa. Él sabía, estoy aquí porque merezco estar en condenación. Él no buscó justificarse. Él tenía plena conciencia que merecía estar allí en condenación. Él lo único que pedía era por sus hermanos que alguien fuera y hablara para que no fueran allá donde él estaba. ¿Y cuál es la respuesta divina a esa petición? La palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen. Si no le escuchan a ellos, no le escuchan a nadie. Mire, si usted no presta atención al mensaje del Evangelio, nadie podrá llegar a obrar en usted para salvación, más nada. Porque eso es lo que utiliza el Espíritu Santo. Y Él es el único que convence. Aquí ninguno de nosotros tenemos capacidad de convencerle a usted para absolutamente nada. Es la palabra de Dios la que va a obrar para que usted sea salvo, sea salva. Es que usted preste atención a este mensaje, al que está aquí en este libro, y a la persona que revela, al Señor Jesucristo, que es el único que puede salvar, porque es el único que hizo una obra perfecta de redención en cruz. Resucitó al tercer día, está entronado en los cielos, y está allí en ese trono como en un trono de gracia, esperando escuchar su voz para darle el oportuno socorro. Él le quiere salvar, pero Él necesita que usted abra la puerta de su corazón, que usted le reciba, escuche
Mire, no siempre tendrá oportunidad. Como hemos leído, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aproveche la oportunidad de hoy, porque mañana no hay seguridad de nada. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón, que Él prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Evangelio glorioso, el mensaje de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te damos las gracias porque Él se nos ha sido presentado. Tú has venido tratando con la humanidad a través de las edades. Has enviado profetas, pero en los postreros días nos has presentado la revelación magnífica de tu gloria en la persona del Señor Jesucristo. Te damos las gracias por Él. Te damos las gracias de la oportunidad que hay en esta noche para aquellos que todavía transitan en el pecado, pero que hoy hay esperanza de salvación. Te damos las gracias porque en tu misericordia has extendido hasta el día de hoy con paciencia la oferta de salvación. Pedimos con ello que el Espíritu Santo use la palabra, que siga trabajando en ello, hasta que por fin un valiente arrebate la salvación gloriosa y pueda ser parte de la familia de Dios. Al salir pedimos que nos lleves con bien, guárdanos del mal. Dejamos todo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar 2 estrofas del 169, la primera y la última. 569 dice: una línea rebasa el que ignora al Señor, y el Espíritu no llama más. Con el mundo tú corres veloz sin temor. Piensa bien qué harás. La última dice: en su misericordia Dios quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrá. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien qué harás. La primera y la última del 569 y luego escucharemos algunos anuncios. Una línea rebasa que ignora al Señor, y el Espíritu nos llama. Por el mundo tú corres veloz sin temor. Piensa bien qué harás. Piensa bien qué harás. Hoy podrías morir. Tus placeres aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien qué harás. En su misericordia Dios quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrá. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien qué harás. Piensa bien qué harás. Hoy podrías morir. Tus placeres aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien qué harás.